El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso su firma en la temida orden ejecutiva sobre aranceles que tiene los mercados bursátiles en rojo por la incertidumbre sobre su impacto en la economía global. Colombia, en medio de todo, salió bien librada con una tarifa del 10%. En Washington, Juan Camilo Merlano nos cuenta por qué. Juan Camilo. Catalina, porque es el mismo arancel que ya teníamos desde el mes de abril. Colombia hace parte de un grupo de países, alrededor de 90, que no sufrieron modificaciones arancelarias y que son los países que tienen un déficit comercial frente a los Estados Unidos. Entonces, de ahí tenemos una posición más favorable frente a otros países que también son competidores en algunos productos frente a nuestras exportaciones. Pero en todo caso es una noticia o una medida por parte del presidente Donald Trump que tiene sacudido el comercio global y los mercados. Nada más aquí en Estados Unidos abrieron y siguen cayendo, abrieron en rojo y siguen cayendo los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York. El Dow Jones, por ejemplo, cae en un 1.48%, el Standard & Poor's en un 1.82% y el Nasdaq también cae en un 2.45%. El mapa global de aranceles tiene distintos colores, un grupo de unos 90 países que tienen déficit comercial con Estados Unidos, entre los que figura Colombia, se mantendrán con un arancel menos grave, el del 10%, que es la base global. Otro grupo de 29 países que enfrenta un arancel del 15% por tener un superávit pequeño con Estados Unidos, y otros 40 con aranceles de hasta el 41% por tener un superávit más grande frente a Estados Unidos. Entrarán en vigor el próximo 7 de agosto. Estos aranceles son para nada convenientes, incrementan los costos de comerciar, de importar a Estados Unidos. Y no solamente son los aranceles que hoy por hoy, que aún muchos no están aplicados, lo que generan son incertidumbre y preocupación en la clase empresarial. Pero la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos presentan esta política como una reivindicación de Estados Unidos en el escenario comercial. Aliados no piensan lo mismo. Suiza, por ejemplo, quedará con un arancel del 39%, golpeando sectores como el de los relojes de lujo que subirán aún más de precio. Las autoridades de ese país ven el arancel como injusto. El Consejo Federal simplemente está decepcionado porque habíamos negociado un acuerdo a principios de julio que veíamos positivo. Pero el caso más significativo es el de Brasil, que si bien aparece con un 10% en la orden ejecutiva de anoche, tiene su propia orden ejecutiva que le impone aranceles adicionales del 40%, no por motivos comerciales, sino por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. El gobierno de Lula busca soluciones diplomáticas. El arancel del 50% es realmente injustificable. Está por fuera de cualquier marco estándar de la relación de Estados Unidos con cualquier otro país. Canadá también resultó golpeada, esto por cuenta del anuncio del reconocimiento al Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Trump le aumentó su arancel del 25 al 35%. En el caso de México se extendió por 90 días la pausa en el incremento de los aranceles y quedan con un 25% para productos no cobijados por el Tratado de Libre Comercio. China también se encuentra en una pausa hasta el 12 de agosto y por el momento tiene aranceles del 30%. Pero además, el presidente Trump anunció un nuevo arancel para los productos triangulados. Es decir, que si China o cualquier otro país intenta exportar sus productos hacia Estados Unidos pasando primero por un tercer país que tenga un arancel más bajo, se le impondrá un arancel del 40%. En medio de estos nuevos aranceles, el presidente Donald Trump está enfrentando una noticia económica no positiva. Creación de puestos de trabajo por debajo de lo esperado, tan solo 73.000 puestos de trabajo en el mes de julio y la tasa de desempleo sube ligeramente a un 4.2%. Al margen de las noticias económicas, el presidente Donald Trump en estos momentos está concentrando su atención en Rusia. Acaba de ordenar la movilización de 2 submarinos nucleares estadounidenses hacia, abro comillas, las regiones apropiadas, fundamentalmente por lo que califica el presidente Trump como las declaraciones inflamatorias del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien en las últimas horas ha intercambiado varias acusaciones con el presidente Donald Trump e incluso le ha llegado a decir que de amenazar a Rusia debería imaginarse un escenario como en el de la serie estadounidense de televisión, The Walking Dead. El presidente Trump responde entonces movilizando 2 submarinos nucleares.
Juan Camilo, gracias. Nosotros volvemos al tema de los aranceles porque con un suspiro de tranquilidad los gremios colombianos recibieron la noticia de que el arancel impuesto por Estados Unidos se mantiene en el 10%. Henry González, usted nos habla sobre el impacto de esta noticia para los exportadores colombianos. Ana Milena, así es, la noticia es muy positiva porque significa que Colombia, si bien ahora debe pagar un arancel que no existía antes para muchos productos que ingresan a Estados Unidos, ese arancel es el mismo de la mayoría de países y es menor al que Trump le impuso a muchos otros países. Veamos nuestro panorama exportador para poder entender la relevancia de la noticia. Colombia exportó entre enero y mayo de este año a los Estados Unidos 6.100 millones de dólares. Esa cifra equivale a casi el 30% del total de las exportaciones colombianas al mundo entero. Y estas exportaciones a Estados Unidos vienen además creciendo este año solamente en los primeros 5 meses a un ritmo del 7,7%. Ahora, ¿qué es lo que exportamos? Pues aparte de petróleo, de carbón, de oro, que no están grabados con ese 10%, hay otros productos que sí lo están. Por ejemplo, el café, de lo cual exportamos en esos primeros 5 meses 873 mil dólares y viene creciendo a un ritmo de 99%. Flores, 532 mil dólares, crecen 3%. Puertas de aluminio, 234 mil dólares, crecen al 4%. Rosas, 169 mil dólares, crecen al 3%. Banano, 91 mil 400 dólares, creciendo al 74%. Y así otros productos en menores cuantías como aguacatejas, extractos de café, equipos eléctricos, limón Tahití y también pompones. Todos estos vienen creciendo a Estados Unidos, por eso la importancia de la noticia que tiene para Colombia. Pero ahora, ¿cómo nos podemos referenciar frente a otros países a los que también les impusieron unos aranceles pues, y que son competencia directa de los productos colombianos? Mantenemos entonces en Colombia el arancel del 10%, pero nos va mejor que, por ejemplo, a Brasil, que como ya mencionaban, 50% de arancel es el que le han impuesto en este momento, India 25%, Vietnam, que es un gran competidor en temas de café para Colombia, quedó con 20%, Corea con el 15%, Indonesia 25% y México, que también compite con Colombia en muchos países que van a Estados Unidos, con un arancel del 25%. Así que la decisión de Estados Unidos termina abriendo oportunidades para muchos empresarios colombianos. De este tema hablamos con los voceros del sector exportador. Salimos bien librados. Ese podría ser el resumen de lo que acaba de pasar con Colombia tras las decisiones del presidente Donald Trump de mantener para Colombia la imposición del arancel del 10% anunciado desde comienzos de abril. Pensábamos que íbamos a tener un 20%. Ahí las cosas estaban mucho más complicadas. Entonces recibimos bien este 10%. Ese arancel de 10% para Colombia es a la vez el mismo que Estados Unidos le impuso a la mayoría de países del mundo, pero es mucho más bajo que el arancel impuesto a otros países con los que Estados Unidos es deficitario en materia comercial o por razones políticas. En otras palabras, Colombia se volverá más competitiva que otros países para exportar a Estados Unidos, lo cual debe ser aprovechado por nuestros empresarios. Casos concretos, el café, las flores, los textiles y muchos más. Frente a China, se abren nuevas oportunidades en temas relacionados con textiles y confecciones, en temas de plástico, en tema de manufacturas diversas que permitan aprovechar los espacios que seguramente van a empezar a buscar los compradores de Estados Unidos. Además, otros productos que Colombia exporta de manera intensiva también se salvaron del arancel. Petróleo pesa, pero petróleo está exceptuado, no tiene ese arancel del 10%. El 82.7% de nuestra canasta exportadora entra con un impacto limitado y hay productos que tienen un impacto negativo, como es el caso de el aguacate, el cacao, limón Tahití y pescado. Eso sí, estos dirigentes gremiales consideran que no hay que bajar la guardia. Vamos a ver cuándo nos corresponde negociar. El objetivo sería que se nos respetara ese 0% de arancel que tenemos en el TLC. Un crecimiento importante de las exportaciones agrícolas, están creciendo un 37.5% entre enero y mayo. En total, las exportaciones colombianas a Estados Unidos crecieron 7% en los primeros 5 meses del año, lo que muestra que Estados Unidos sigue siendo un país relevante para nuestros productos.
Los exportadores colombianos consideran que las autoridades de nuestro país deben insistir en Estados Unidos con una pronta negociación con el gobierno de Donald Trump para que ojalá nos quiten ese arancel del 10%, pero paralelamente advierten que hay que tener cuidado para que otros temas no terminen por jugarnos en contra y que eventualmente nos eleven ese arancel del 10%. Por ejemplo, que no se preste Colombia como un puente para una triangulación de productos de otros países hacia Estados Unidos, o que decisiones políticas o judiciales internas de nuestro país deterioren las relaciones diplomáticas y motiven a Estados Unidos para agravarnos la situación comercial. Así es, Henry, gracias. Pero más allá de ese impacto económico, Donald Trump está convirtiendo los aranceles en un eficaz instrumento de presión diplomática. Y sobre eso nos habla nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Buenas tardes. Los aranceles son para el presidente Trump una herramienta económica y también política. En lo económico pretenden corregir los desbalances comerciales que tiene Estados Unidos, así con los países donde tiene un superávit, es decir, les vende más de lo que compra, países que vemos aquí en amarillo claro, el arancel base es de 10%, ahí está Colombia, pero con los países a los que les compra más de lo que les vende, el arancel cambia, el arancel base es del 15%, pero en países como vemos acá, el sureste asiático, que venden mucho a Estados Unidos, el arancel puede llegar a ser del 38-39%. También con Suiza, país que tiene un arancel del 39% y que vio afectadas las manufacturas y los relojes que exporta a Estados Unidos. Y es que Suiza no es parte de la Unión Europea, que ya negoció un tratado con Estados Unidos, como también lo hizo Corea del Sur, que negoció un tratado no solo comercial, sino se comprometió a invertir 350 billones de dólares en Estados Unidos. Ahora, otro caso interesante puede ser India, que vio los aranceles subir al 25%. Esto puede llevar a que India busque otros aliados, y no solo en lo económico, también en lo político, y eso puede llevarlo a mirar a China. No es que sean muy cercanos hoy, pero en un mundo en el que el presidente Trump cada vez dice más, o están conmigo o están en contra mía, y no solo en lo económico, pueden resultar de aliados. Lo político lo vemos sobre todo aquí en Brasil, donde los aranceles subieron más del 50%. ¿Por qué? Porque en ese país están juzgando a Bolsonaro, un amigo de Trump, y Trump ha dicho, eso que están haciendo es una cacería de brujas. Y un último mensaje político lo vemos en Canadá, un país aliado de Estados Unidos, vecino y su segundo socio comercial, a quienes le pusieron aranceles del 35% a partir de hoy, no del 7 de agosto como a todos. ¿Por qué? Esto luego del anuncio de Canadá de reconocer a Palestina como Estado. Vemos entonces aranceles que sí, son herramienta económica, pero cada vez más son una muestra de una herramienta diplomática de imposición por parte de Estados Unidos.